¿Te sientes frustrada y desmotivada con eso que haces en el día a día? ¿Has intentado hacer cambios y empiezas súper motivada, pero luego de un tiempo abandonas y vuelves a tu estado anterior? ¿Crees que es difícil lograr un verdadero cambio en tu vida y no sabes qué camino exactamente tomar? ¿Quieres hacer cambios significativos en tu vida, pero crees que es imposible y que no lo vas a lograr? Pues si esto es lo que te sucede o te ha sucedido, quédate en este video porque hoy te voy a contar los mejores secretos y los tips para que puedas por fin lograr ese cambio, hacer esa transición y esa transformación que tanto deseas en tu vida. Bien, ¿y cuándo decide una persona cambiar? ¿Cuándo realmente decide una persona cambiar? Pues bien, primero quiero decirte que este cambio del que yo te voy a hablar hoy, del que estamos hablando, es un cambio desde el interior, porque muchas veces creemos que para cambiar cosas en nuestro exterior, nuestros resultados, el dinero y muchas más cosas, pues tenemos que empezar por cambiar ese externo, ir hacia afuera siempre. Esto es lo que en Cábala se llama la reactividad. Y creemos que ese es realmente el orden que está bien, que es primero cambiar hacia afuera. Y te voy a poner un ejemplo. En algún momento de mi vida me botaron de un trabajo y empecé a buscar respuestas. Bueno, caí en depresión y me sentía triste porque no sabía por qué había pasado eso. Bueno, hoy este momento fue mi mayor bendición, pero en ese momento no encontraba respuestas. Y lo que hice fue cambiar de look. Cambié de look. Entonces, bueno, ahí en ese momento me puse el pelo rojo, lo recuerdo mucho. Y hoy en día digo, wow, los seres humanos siempre hacemos las cosas al revés. O en ese momento yo no lo sabía, pero lo que yo tenía que cambiar era ir hacia adentro y preguntarme por qué había sucedido eso. ¿Qué me estaba diciendo el universo? ¿Para qué? Más que el por qué es, ¿para qué me dice el universo con esa situación? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Todas esas preguntas en las que hay que empezarse a hacer y cuestionarse, ir más allá de lo que se puede ver, y precisamente ese es el cambio que te quiero decir hoy, es el cambio que siempre empieza en el interior. Y seamos sinceros, las personas decidimos cambiar solo cuando nos encontramos en dos situaciones. De estas dos situaciones, una de ellas es la que podría yo decir que más del 90% de las personas cambiamos es ahí, porque la otra es el camino menos transitado. La primera de ellas es la intuición, o lo que Michael Beckwith llamó el momento Satori. Y este momento es un momento de iluminación. Es un momento donde ves una película, ves una frase en un libro, ves una valla, aparece una persona, algo pasa, un momento en que despiertas. Y este momento, el momento Satori, es el que te permite dar un salto. Y ahí es donde entiendes todo. Esto puede suceder también porque antes, momentos antes, habíamos pedido respuestas al universo. Y recuerda que siempre nos dan las respuestas que pedimos. Así que esto puede llegar como un momento de inspiración o de intuición de cosas que están más elevadas, un momento de sincronicidad, y tú lo puedes estar entendiendo, porque también nuestra mente y nuestra emoción debe estar preparada para entender este momento Satori y decir, wow, es esto. Y ahí es cuando decidimos empezar ese proceso de transformación por un momento de intuición, por un pequeño momento, como se le llama normalmente, aha moment. Y ahí es donde dices, wow, esto es. Pero quiero decirte una cosa. Este momento que te acabo de contar hoy es muy, muy poco transitado. Pocas personas logran cambiar por este instante, por este momento. ¿Por qué? Porque no nos ha dolido lo suficiente, porque no es suficiente ese momento de inspiración y de intuición, de ese momento de conexión que tenemos, y normalmente las personas, si lo llegan a tener, también se devuelven a su estado anterior. Y esto es por esta razón, y es que no nos ha dolido lo suficiente. El segundo momento por la que una persona cambia es ese momento, un momento de dolor, un momento como se llama normalmente de tocar fondo, de caer en depresión profunda, de un momento difícil en tu vida. Y te quiero decir que esta es la razón principal por la que las personas decidimos cambiar. Es la realidad. Y te voy a contar esta historia, la cuento en mi libro,
y te la quiero contar hoy aquí para que entiendas un poco mejor. Había una vez una persona llamada Luis, y Luis realmente tenía una sensación de insatisfacción, una sensación de no ser suficiente, de buscar respuestas pero no las encontraba. Y bueno, él tenía lo normal para poder sobrevivir, es decir, vivienda, comida, todo lo básico en su vida, pero se sentía insatisfecho, sentía que nada tenía mucho sentido real y profundo. Y fue allí cuando empezó este momento difícil, pues un poco difícil para él, y fue que su hijo enfermó. Y bueno, este momento lo llevaron al hospital y él se rompió un brazo, ¿sí? Y en ese momento Luis como que se preguntaba más cosas de la vida, por qué le está pasando esto a él, decía, por qué me pasa todo lo malo a mí, y todas esas preguntas que nos hacemos normalmente cuando pasa esto. Y su hijo salió del hospital, se rompió el brazo, bueno, en fin, llegó a su casa de nuevo y todo estuvo normal de nuevo. Y este momento es el que llamo la pluma. El siguiente momento en su vida llegó cuando estaba en el trabajo y se cayó algo encima y él pues tuvo un tropiezo y empezó a tener problemas con su mano gracias a ese golpe. Bueno, no podía trabajar igual, le gustaba jugar tenis y no podía hacerlo igual, así que ese momento empezó a ser difícil, empezó a dificultar muchas situaciones en su vida, pero lo dejó así, no le puso cuidado y empezó otra vez su vida tradicional, en el trabajo que no amaba, que se sentía muy mal, frustrado y etcétera. Y este momento es el momento que le llamo el momento ladrillo, ¿vale? Y el último momento en que vivió, en esta situación en la que estaba, llegó un accidente automovilístico. Él estaba yendo de una ciudad a otra, estaba solo en su auto y llegó ese momento difícil en el cual tuvo un accidente muy fuerte. Estuvo en coma por más de 20 días en el hospital y todo esto sucedió. Bueno, su familia sufrió porque creyó que se iba de esta 3D, de este cuerpo físico, y ahí todo cambió. ¿Por qué todo cambió ahí? Porque este es el momento que le llamo el momento camión. Y esto es lo que tiene que pasar en la vida. Te conté esta historia para que entiendas cómo en la vida vamos teniendo sucesos, pero le vamos haciendo poco caso según cómo nos vaya incomodando, hasta que la vida llega en algún momento a decirte, toma tu camión, toma este momento difícil, duro, en el cual te cuestionas y dices por qué está, o por qué, normalmente decimos sí, ¿por qué está pasando esto? Pero deberíamos preguntar, ¿para qué? Ya te lo dije, ¿para qué está pasando esto? Entonces, así pasa en la vida con todo. Y en mi libro yo siempre escribo varios momentos difíciles que suceden normalmente a las personas. Como me pasó a mí, yo perdí trabajo y pareja y perdí un hijo y bueno, muchos momentos difíciles en un periodo de tiempo. Para ti puede ser perder un ser querido, puede ser caer en una quiebra financiera, puede ser realmente pasar por un momento de separación de varios años, de una relación larga. Bueno, cualquiera que sea estos u otras situaciones que generen un gran dolor, ese es el momento camión. Y esto puede estar pasando porque precisamente es un llamado y cuesta aceptar esto. No creemos que pueda ser posible, pero normalmente es ese momento en el que estamos siendo llamados a hacer esa transición, ese cambio, buscar tu propósito de vida, cualquier cosa que sea que te esté incomodando en ese momento y la vida te está diciendo algo. El universo hace llegar esas pruebas, esos entrenamientos de la vida para que realmente podamos evolucionar a unos siguientes niveles, y eso es lo que pasa normalmente, que logramos ese cambio y realmente cuando nos duele lo suficiente es que decimos basta, ya no más, ¿qué debo hacer? Empezamos a buscar cosas para transformarnos, para cambiar, para dar ese salto, y ahí es donde viene la verdadera transformación. Como te digo, es más común verlo de esta forma porque ya nos ha dolido lo suficiente, porque es un dolor muy intenso, porque es como ya tenemos que buscar la solución, nos lleva la vida a ese nivel, a estar ahí entre esa espada y pared, y realmente es cuando logramos transformarnos. ¿Debería ser? Sí, debería ser en el momento de Satori, en el momento de intuición, en ese momento en el que realmente podamos buscar ese aha moment y realmente llegar a eso,
¿sí? Pero no sucede así, no sucede así. Eso es como cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Y ahí haciendo ejercicio, sabemos que vamos a lograr, por ejemplo, tener abdominales si hacemos ejercicio hasta llegar al punto en donde nos duela lo suficiente hoy para que mañana ya, bueno, el músculo ya va a estar resentido, pero sabemos que solo ahí es cuando vamos a obtener el resultado, ¿no? Teniendo el dolor, pero vamos a llegar a algo, vamos a llevar ese músculo, vamos a lograr tener ese gran cuerpo. Pues así sucede con este tipo de situaciones y en nuestra vida en general, que la vida nos vuelve, nos vuelca, nos lleva a un punto que realmente estamos llevados a buscar definitivamente una transformación. Y esto es lo que Joseph Campbell, este proceso de cambio, este proceso de transformación, llamó el viaje del héroe. Joseph Campbell lo dividió en 12 diferentes etapas. Te voy a contar hoy solo de dos, las cuales ejemplifican esa primera etapa en la cual decidimos hacer un cambio. La primera de ellas se llama el mundo ordinario y es allí donde el héroe o la persona que está llamada a transformarse, a hacer un cambio, ignora todo lo que le espera, ignora qué es la aventura, está en su zona de comodidad, en su zona de confort, está con lo conocido, con lo que sabe que es real para él y para su mente. Es decir, está en la Matrix, está dormido, está en la rutina diaria, en el piloto automático y ahí es difícil salir porque está bien, está en su zona de confort. Y entonces es ahí cuando está siendo llamado y después llega esta parte que se llama el llamado a la aventura. El llamado a la aventura es esa etapa en la cual empiezan a suceder este tipo de cosas que estábamos viendo antes y es estas situaciones que empiezan a presentarse o las emociones, porque las emociones son mensajeras y si sientes frustración, ansiedad, si estás empezando a sentir incomodidad a pesar de que estás muy cómodo, es ahí donde estas emociones te están diciendo algo. Hay que empezar a cuestionarnos el para qué. ¿Para qué está pasando eso? ¿Realmente qué hay de fondo de sentirme frustrada, ansiosa? ¿Realmente qué hay de fondo en esto? Y ahí es cuando empiezas a ser llamada hacia la aventura, a hacer un cambio. Esto yo lo comparo mucho también con este proceso que sufre o que hace, que realmente experimenta la libélula. La libélula es un animal que pasa por 17 posibles mudas o cambios de pieles para que cuando llegue a llegar a sacar sus alas realmente esté transformada y preparada para ello. Entonces yo comparo muchísimo este proceso que pasa la libélula a través de mudar pieles, de hacer cambios, diferentes cambios a lo largo de la historia, para que al final pueda sacar sus alas y se da cuenta que puede volar alto, que puede llegar a donde quiere, que realmente la vida no está ahí en el agua donde creía que ella era del agua, ¿verdad? O que era de la tierra. Y ahí se da cuenta que no es verdad, que realmente al cambiar sus mudas, a transformarse, podía llegar a ser ese animal que es para volar alto, para llegar a donde quiere en su vida. Y esto es realmente lo que siempre comparo con estas primeras etapas del viaje del héroe, de estar siendo llamadas, pero realmente no somos llamados por alguien, o sea, místico por allá y dice, wow, Lina es la persona elegida, la que elijo dentro de los humanos. No, las cosas no suceden como nos las han pintado así. Lo que sucede es que eres elegido, pero él es elegido por ti mismo. Te eliges a ti. Cuando te eliges a ti, cuando decides aceptar ese llamado a la aventura, atravesar el cambio, la transformación y llegar a tener alas, es decir, a transformarte, a llevar tu vida a un siguiente nivel, a aceptar ese llamado para por fin decir, wow, realmente estaba hecha para más de lo que yo podía haber imaginado. Entonces, estas son las dos etapas las primeras que quiero contarte de este llamado del héroe y en las cuales te puedes estar viendo ahí ejemplificado con las situaciones que estés pasando en tu vida. Como te digo, si te sientes frustrada, ansiosa, triste, desmotivada y a veces ni siquiera encuentras una razón real, racional, lógica, pues puede estar pasando también esto. Te están llamando a salir del mundo ordinario, a despertar, como le digo yo, y realmente a hacer un verdadero cambio, una transformación para que logres no solamente ser héroe, heroína de tu propia historia, sino contribuir, ayudar a otros, llevar luz a la humanidad y expandir todo esto. Entonces,
Esa es la parte en la cual queríamos unir, ¿no? Esta parte de Joseph y del llamado a la aventura, del viaje del héroe como tal, y estas situaciones que vivimos de dolor, como ya las vimos, cambiamos por dolor o intuición, y esto es lo que puede estar pasando si es que estás siendo llamada al cambio. Y espero haberte inspirado y haberte ayudado con toda esta información de hoy. Gracias por permitirme enseñarte el camino y gracias por estar hasta el final. Quiero decirte que hacer un cambio es totalmente posible en tu vida, siempre y cuando empieces por cambiar dentro y de seguir todos estos pasos que hemos seguido y por supuesto después tomar acción, porque no solamente es quedarnos meditando y quedarnos siempre en el adentro. Recuerda, este mundo desde la dualidad siempre se crea con dos cosas. Entonces en este caso es el cambio desde adentro, pero también tomando acción. Con estas dos cosas podemos empezar a co-crear la vida de nuestros sueños. Así que mi invitación es que empieces a aplicar todo esto que te entregué y que te enseñé hoy. Y por supuesto, quiero decirte que si quieres ir un paso más allá y quieres ser uno de mis alumnos que realmente están más comprometidos, quiero que adquieras mi libro y mi invitación es que lo hagas a partir de ahora y es Despierta tu verdadera esencia. Este libro narra no solamente mi proceso de cambio precisamente, sino toda una serie de tips de transformación personal que puedes aplicar desde ya, 7 pasos, pero además cómo puedes tener una nueva visión del dinero, la salud y las relaciones. Así que si quieres ir un paso más allá y aprender conmigo, ser uno de mis alumnos, quiero invitarte a que adquieras el libro y para ello te voy a dejar el link aquí debajo o en los comentarios para que no te pierdas nada de esta información y puedas empezar a entrenarte mucho más y aprender todo esto que hemos aprendido en este video, pero mucho más y un paso más allá. Así que gracias, gracias, gracias por permitirme conectar contigo. Espero que transformes tu vida. Recuerda, despierta tu esencia y crea trascendencia. Nos vemos mañana. Chao, chao. Namaste.